Hola, ¿qué tal todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Historias y Cuentos. Hoy les traemos el episodio número 46 de este podcast. Yo soy su narrador Moon, su cuentista, así que vamos a comenzar. Pero, antes de comenzar vamos a dar nuestra mención semanal, es decir, de cada episodio. Les recordamos que las chicas de Moon Potion quieren acompañarte en tu día a día a convertir lo cotidiano, lo mundano, lo normal en un ritual placentero donde puedas conectar con tus sentidos mientras cuidan de ti. Ellas están convencidas que a través de sus productos pueden compartir contigo la idea de concientizar en la importancia del cuidado de tu alma, mente y cuerpo. Así que si vives cerca de la Ciudad de México o la ciudad de Zapopan, las puedes contactar mediante TikTok e Instagram por Moon-Potions. Esas son sus redes. Si quieres cuidar tu alma, mente y cuerpo, ahí los puedes encontrar. Ahorita que está la temporada alta de mosquitos, por lo menos aquí en la ciudad, tienen un repelente natural, que a mí me ha servido y pues yo pues sí lo recomiendo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por escuchar esta mención. Así que vamos a darle con el episodio. El pájaro Disú. Una mañana, Jack, el dios de la lluvia, salió a recorrer los campos. Grande fue su preocupación al darse cuenta de que la tierra estaba seca y agrietada, y las plantas no darían alimento. La única solución que encontró fue quemar los cultivos. Entonces llamó a todas las aves del Mayab. Primero llegó un ave con bellas plumas de colores y ojos café, el Disiu, el cual fue seguido por el To, un pájaro negro cuyo mayor atractivo era su cola larga, llena de hermosas plumas. Cuando ya estaban reunidas todas las aves, Chuck les dijo: Yo tengo que hacerles un encargo muy importante. De él depende la existencia del mundo. Voy a quemar los campos y quiero que ustedes salven las semillas de todas las, ya que después volverá a sembrarlas para que haya mejores cosechas. El pájaro Disú pensó: buscaré la semilla del maíz. Yo creo que es una de las más importantes para que haya vida. Mientras el pájaro To se dijo: tengo que salvar la semilla del maíz. Todos me envidiarían si yo la encuentro primero. Así que se apresuró a salir. Incluso empujó al Disú al pasar. Voló tanto y tan rápido que se cansó mucho. Bostezando, murmuró: voy a descansar un rato. Al fin que les llevo mucha ventaja a todos. Entonces se acostó en una vereda, pero se quedó dormido. Cuando ya era de noche y su cola había quedado atravesada en el camino, muchas aves que no podían volar lo pisotearon. Mientras tanto, los demás pájaros ya habían llegado a los cultivos y habían tomado la primera semilla que encontraron. Pues el fuego ya se aproximaba con gran rapidez, ya que se las había salvado todas, solo faltaban las semillas del maíz. El Disiu volaba desesperado en busca de los maizales, pero el humo era demasiado y tan espeso que no lograba verlos. En eso llegó el To, pero cuando vio las enormes llamas se olvidó del maíz y decidió tomar la semilla que estuviera más cerca. Fue así como voló hasta la planta del tomate verde, donde el fuego no era muy intenso y salvó esas semillas. En cambio, el valiente Disiu no le importó que el fuego le fuera quemando las alas y, cuando finalmente halló los maizales, fue hasta ellos y tomó en su pico unos granos de la semilla que le faltaba. El To no pudo menos que admirar la valentía del Tisiu y se acercó para felicitarlo. Entonces, los dos pájaros se dieron cuenta que habían cambiado. Los ojos del To ya no eran negros como antes, sino verdes, igual al color del tomate que salvó, mientras que el Tisiu le habían quedado las alas grises y los ojos rojos, pues se acercó demasiado al fuego. Todos reconocieron la hazaña del Tisiu, incluso el To. Avergonzado por su conducta, propuso que se le diera un derecho especial. Debemos hacer algo por el tisú, ya que arriesgó su vida para nuestra subsistencia. Yo propongo que pueda poner sus huevos en el nido de cualquier pájaro y nosotros los cuidaremos como si fueran nuestros. A partir de entonces, el tisú no construye nidos ni cuida a sus crías. Sabe que siempre habrá algún pájaro que le brinde hospedaje. Cuando el tecolote canta, digo, cuando el tunculucho canta, leyenda maya. En el Mayab vive un pájaro misterioso, que siempre anda solo y vive entre las ruinas. El tecolote o tunculuchu que hace temblar a los mayas en su canto, porque todos saben que anuncia la muerte. Algunos dicen que lo hace por maldad, otros porque el tunculucho disfruta recorriendo los cementerios en las noches oscuras, de ahí su gusto por la muerte. Y no falta quien piense que hace muchos años una bruja maya al morir se convirtió en el tecolote. También hay una leyenda que habla de un tiempo lejano cuando el tunculucho era considerado el más sabio del reino de las aves. Por ello, los pájaros acudían a él si necesitaban consejo y todos admiraban su comportamiento serio y prudente.
Un día, el Tunculucho recibió una carta en la que se invitaba a una fiesta que se celebraría en el Palacio del Reino de los Pájaros. Aunque no le gustaban las fiestas, en esta ocasión decidió asistir, porque no podía rechazar una invitación real. Así que llegó a la fiesta vestido con su mejor traje. Los invitados se sorprendieron mucho al verlo, porque era la primera vez que el Tunculucho acudía a una reunión así. Inmediatamente le dieron el lugar más importante en la mesa y le ofrecieron los platos más deliciosos, acompañados de balche, el licor maya. Pero el Tunculucho no estaba acostumbrado al balche y en cuanto bebió unas cuantas copas, se emborrachó. Lo mismo ocurrió con el resto de los invitados, que convirtieron la fiesta en puros silbidos y risas escalonadas. Entre los más divertidos estaba el Chom, que adornaba su calva con flores y se reía cada vez que chocaba con alguien. En cambio, la chachalaca, siempre muy ruidosa, se mantenía callada. Cada pájaro quería ser más gracioso y sin quererlo, el Tunculucho ganó a los demás. Estaba tan borracho que empezó a contar chistes mientras bailaba y daba vueltas sobre una de sus patas, sin importarle si se caía todo el tiempo. En eso estaba cuando pasó por allí un maya, conocido por ser un auténtico incordio. Al oír el ruido que hacían los pájaros, entró en la fiesta dispuesto a molestar a los presentes. Y por supuesto tuvo la oportunidad de hacerlo, sobre todo después de que él también se embrochara con el balche. El maya comenzó a reírse de cada pájaro, pero pronto el tuncululucho llamó su atención. Sin pensarlo mucho, corrió tras él para arrancarle las plumas, mientras el pájaro mareado corría y resbalaba a cada paso. Entonces, el hombre arrancó una espina de una rama y buscó al tuncululucho. Cuando lo encontró, le picó las patas, aunque el pájaro le levantó una y otra vez. Lo único que consiguió fue que los pájaros pensaran que se habían puesto a bailar y se rieran de él a gusto. No fue hasta que el Maya se durmió de la borrachera que dejó de molestarlo. La fiesta terminó y los pájaros volvieron a sus nidos aún mareados. Algunos cerraron al recordar el tremendo ridículo que hizo el Tuncululucho. El pobre pájaro sintió coraje y vergüenza al mismo tiempo, ya que nadie lo respetaría después de ese día. Así que decidió vengarse de la crueldad de los mayas. Pasó días buscando el peor castigo. Su presentimiento era tan grande que pensó que todos los hombres debían pagar por la ofensa que él había sufrido. Así que buscó alguna cualidad en sí mismo que le permitiera vengarse y eligió utilizar su sentido del olfato. Entonces, fue todas las noches al cementerio hasta que aprendió a reconocer el olor de la muerte. Eso era lo que necesitaba para su venganza. A partir de ese momento, el Tunculucho se pone a anunciar a los mayas cuando se acerca su hora final. Así, se coloca cerca de los lugares donde huele que alguien va a morir pronto y canta muchas veces. Por eso se dice que cuando el Tunculucho canta, el hombre muere. Y no podría haber elegido una mejor venganza, porque su canto hace temblar de miedo a quien lo escucha. El agua y el amor. Bolochen es un pueblo que creció alrededor de 9 pozos, pero que periódicamente sufre de sequía. Tenían como jefe a un astuto y valiente guerrero que se enamoró de una hermosa doncella. La madre de la muchacha temió perderla, pues era un amor correspondido y decidió esconderla en el lugar más oculto que conocía. La desaparición de la doncella hizo que el jefe se olvidara de su pueblo, rezó a los dioses y pidió ayuda a su gente para buscar a la chica. Alguien escuchó un sollozo en una gruta cercana. La búsqueda se centró en ella. El guerrero entró y solo encontró una enorme cima con bordes de cristal, pero los sollozos eran perceptibles. Decidieron construir una enorme escalera con árboles y lianas. Efectivamente, en el fondo estaba la niña. La sacaron y le devolvieron la alegría. En el interior de la gruta encontró 7 piscinas formadas en roca. Chacha, agua roja. Pucuelja, tiene olas como el mar. Sayaf, cascada. Acapja, agua oscura. Chocoja, agua caliente. Osija, agua lechosa. Y Chimaisha, con muchos insectos. Desde entonces nada les importaba, ni siquiera se acordaban de Chuck y de las bromas que le decían de vez en cuando los castigaba con la sequía. El Tom, leyenda maya. Cuenta la leyenda que, en Uxmal, una de las ciudades más importantes del Mayab, vivía un rey muy aficionado a las fiestas. Un día, se le ocurrió organizar una fiesta en el palacio para honrar al Señor de la Vida, llamado Hunab Ku, y agradecerle todos los regalos que había hecho su pueblo. El rey de Uxmal ordenó con mucha anticipación los preparativos de la fiesta. También invitó a príncipes, sacerdotes y guerreros de los reinos vecinos, seguro de que su fiesta sería mejor que cualquier otra y que todos la envidiaran después. Así, se aseguró de que el palacio estuviera adornado con las flores más raras y que se prepararan deliciosos platos con carne de venado y pavo de las montañas. Y no podía faltar el balche, un licor embriagador que era las delicias de los invitados. Por fin llegó el día de la fiesta. El rey de Uxmal se vistió con su traje más lujoso y se cubrió de finas joyas. Luego se asomó a la terraza de su palacio y desde allí contempló la satisfacción de su ciudad, que lucía más hermosa que nunca. Entonces se le ocurrió que ese era un buen lugar para servir la comida, ya que desde allí todos los invitados podían contemplar su reino.
El rey Duxmal ordenó a sus sirvientes que llevaran las mesas a la terraza y las decoraran con flores y palmeras. Mientras tanto, fue a recibir a sus invitados que vestían sus mejores galas para la ocasión. Los sirvientes prepararon las mesas rápidamente, pues sabían que el rey estaba ansioso por ofrecer la comida a los presentes. Cuando todo estuvo dispuesto de la manera más hermosa, dejaron la comida y entraron en el palacio para llamar a los invitados. Fue un gran error, porque no se dieron cuenta de que sobre la terraza del palacio volaban unos buitres, o chom, como se les llama en lengua maya. En aquella época, estas aves tenían un plumaje colorido y elegantes rizos en la cabeza. Además, eran muy golosos y al ver tanta comida se les antojaba. Así que dieron vueltas alrededor de la terraza durante un rato y cuando vieron que la comida se quedaba sola, los chom volaron a la terraza y en pocos minutos se la comieron toda. Justo en ese momento, el rey Duxmal salió a la terraza junto con sus invitados. El monarca se puso pálido al ver a los pájaros saboreando el banquete. Enfadado, el rey gritó a sus flecheros: ¡Maten a todos los pájaros de una vez! ¡No quiero que quede uno vivo! Al oír las palabras del rey, los chom huyeron a toda prisa. Volaron tan alto que ni una sola flecha pudo alcanzarlos. Esto no puede quedar así, gritó el rey de Uxmal. Los chom deben de ser castigados. No se preocupe, majestad. Pronto encontraremos la forma de cobrar esta ofensa, respondió uno de los sacerdotes muy serio, mientras recogía unas plumas de sopilote que habían caído al suelo. Los hombres más sabios se encerraron en el templo. Después de discutir un rato, a uno de ellos se le ocurrió la manera de castigarlos. Entonces, tomó las plumas de Chom y las puso en un brasero para quemarlas. Poco a poco, las plumas fueron perdiendo su color hasta volverse negras y opacas. Entonces, uno de los sacerdotes las molió para convertirlas en un fino polvo negro, que vertió en una olla con agua. Pronto, el agua se convirtió en un caldo negro y espeso. Cuando estuvo listo, los sacerdotes salieron del templo. Uno de ellos buscó a los sirvientes y les dijo: Trae comida a la terraza del palacio. Las necesitamos para traer a los buitres. La orden fue obedecida de inmediato y pronto hubo una mesa llena de platos y mucho chom volando. Como el día de la fiesta todo había ido muy bien, no se lo pensaron dos veces y bajaron a la terraza para disfrutar de otro festín. Pero no contaban con su astucia. Pero no contaban con que esta vez los hombres estaban escondidos en la terraza. Apenas habían puesto las patas sobre la mesa, cuando dos sacerdotes salieron de repente y arrojaron el caldo negro sobre el chom. Mientras repetían unas extrañas palabras, uno de ellos levantó la voz y dijo: No escaparán al castigo que merecen por ofender al rey de Uxmal. Robaron la comida del festín de Hunapku, el señor que nos da la vida. Y por eso no volverán a probar tan exquisita comida. A partir de hoy estarán condenados a comer basura y animales muertos, carroña. Ese es el único alimento que comerán. Al oír estas palabras y sentir sus plumas mojadas, los Chop quisieron escapar volando muy alto, con la esperanza de que el sol les secara las plumas y acabara con la maldición. Pero se acercaron tanto que sus rayos les quemaron las plumas de la cabeza. Cuando los Chomps sintieron el calor en la cabeza, bajaron uno a uno al suelo. Pero cuando se vieron, su sorpresa fue muy grande. Sus plumas ya no tenían color, sino que estaban negras y secas, porque el caldo que los sacerdotes habían vertido sobre ellas las habían vuelto así. Además, sus cabezas estaban calvas. Desde entonces, los Chomp vuelan tan alto como pueden para que los demás no los vean y se burlan de ellos al verlos tan cambiados. Solo bajan cuando tienen hambre para buscar comida entre la basura, como decían los sacerdotes. El Pucay, leyenda maya. Tal vez alguna noche en el campo hayas visto una chispa de luz que brilla y se mueve de un lado a otro. Esta luz es producida por el Cocay, que es el nombre que le dan los mayas a los luciérnagas. Ellos saben cómo este insecto creó su luz. Esta es la historia que cuenta. Atentos. Había una vez un señor que era muy querido por todos los habitantes del Mayab, porque era el único que podía curar todas las enfermedades. Cuando los enfermos iban a rogarle que los aliviara, él sacaba una piedra verde de su bolsillo. Luego la tomaba entre sus manos y susurraba unas palabras. Eso era suficiente para curar cualquier dolencia. Pero una mañana, el señor fue a dar un paseo por la selva. Allí quiso tumbarse un rato y se pasó horas escuchando el canto de los pájaros. De repente, unas nubes negras se apoderaron del cielo y empezó a caer un fuerte aguacero. El señor se levantó y corrió a refugiarse de la lluvia, pero en su prisa no se dio cuenta de que su piedra verde se le había escapado del bolsillo. Cuando llegó a su casa, una mujer le estaba esperando para pedirle que curara a su hijo. Así que el señor buscó su piedra y vio que había desaparecido. Muy preocupado quiso ir a buscarla, pero pensó que tardaría demasiado en encontrarla, así que mandó llamar a varios animales. Pronto llegaron el ciervo, la liebre, el buitre y el cocay. Muy serio el señor les dijo:
Necesito su ayuda. He perdido mi piedra verde en la selva y sin ella no puedo curar. Ustedes conocen mejor que nadie los caminos, las cuevas y los rincones de la selva. Buscad allí mi piedra, quien la encuentre será bien recompensado. Al escuchar estas palabras, los animales corrieron en busca de la piedra verde. Mientras tanto, el cocay, que era un insecto muy decidido, volaba lentamente y se preguntaba una y otra vez: ¿Dónde está la piedra? Tengo que encontrarla. Solo así el Señor podrá volver a curar. Y aunque el cocay fue desde el principio el que más buscó, el ciervo encontró la piedra primero. Al verla tan hermosa, no quiso compartirla con nadie y se la tragó. Nadie la descubrirá aquí, se dijo. A partir de hoy, yo haré las curas y los enfermos tendrán que pagarme por ellas. Pero en cuanto pensó esas palabras, el ciervo se sintió mal, le dolió tanto la barriga que tuvo que tirar la piedra hacia atrás, luego huyó asustado. Mientras tanto, el cocay recorrió toda la selva, se metió en los huecos más pequeños, revisó todos los recovecos y las hojas de las plantas. No hablaba con nadie, solo pensaba en dónde estaría la piedra verde. Para entonces, los animales que habían iniciado la búsqueda se habían cansado. El buitre volaba demasiado alto y no podía ver el suelo. La liebre corría demasiado rápido sin mirar a su alrededor y el ciervo no quería saber nada de la piedra. Así, llegó un momento en que el único que buscaba era el cocay. Un día, tras horas de meditar sobre el parado de la piedra, el cocay sintió una chispa de luz en su cabeza. ¡Ya sé dónde está! Gritó feliz, pues había visto en su mente el lugar donde estaba la piedra. Voló hacia allí de inmediato y aunque al principio no lo notó, sintió que una luz salía de su cuerpo e iluminaba su camino. Muy pronto encontró la piedra y aún más pronto se la llevó a su dueño. Señor, he buscado en todos los rincones de la selva y por fin he encontrado hoy su piedra, dijo el cocay muy contento mientras su cuerpo se iluminaba. Gracias, cocay, respondió el señor. Veo que tú mismo has alcanzado una recompensa. Esa luz que sale de ti representa la nobleza de tus sentimientos y el brillo de tu inteligencia. Desde hoy te acompañará siempre para guiar tu vida. El cucay se despidió muy contento y fue a contar lo sucedido a los animales. Todos le felicitaron por su nuevo regalo, excepto la liebre, que sintió envidia de la luz del cucay y quiso robarlo. Ese brillo quedaría mejor en mí. ¿Cómo quedaría en un collar? Pensó la liebre. Así que, para conseguir su deseo, esperó que el cucay se despidiera y comenzó a seguirlo por el monte. Cucay, ven, enséñame tu luz. Le gritó al insecto cuando estuvo seguro de que nadie podía verlos. Claro que sí, dijo el cocay y detuvo su vuelo. Entonces, la liebre aprovechó la situación y se lanzó sobre él. El cocay estaba aplastado bajo su vientre y apenas podía respirar cuando la liebre empezó a saltar de un lado a otro porque pensaba que el cocay se le había escapado. El cocay comenzó a volar lentamente para esconderse de la liebre. Ahora, fue él quien le persiguió durante un rato y en cuanto lo vio distraída, quiso vengarse. Así que voló por encima de ella y se posó en su frente. Al mismo tiempo que se iluminaba, la liebre se llevó un susto terrible, porque pensó que un rayo había quedado en su cabello y aunque saltó, no pudo apagar el fuego, porque el cocay seguía volando sobre ella. En ese momento, llegó un cenote y en su desesperación pensó que lo mejor era saltar al agua. La única forma de evitar que se quemara la cabeza. Pero apenas se tiró, el cocay salió volando y desde arriba se rió mucho de la liebre, que intentaba salir del cenote toda empapada. Desde entonces, hasta los animales más grandes respetan al cocay. No sé que un día los engañe con su luz. El Anincol o Hanincol, no sé cómo se pronuncia. Leyenda maya. Perdí mucho tiempo intentando asistir a una ceremonia india. Un Hanincol, comida de milpa. Vamos a llamarle anincol, porque lleva H al principio y no se pronuncia. Un anincol, comida de milpa, que los mayas hacen para, unas veces, complacer a los dioses y otras para resarcirse de ellos. Había rogado a los hechiceros que me permitieran entrar, pero todos se habían negado porque yo también me había negado a santiguar. En las ceremonias de las comidas de la milpa se admite a las mujeres cuando se va a repartir la comida. Finalmente me decidí y se lo dije a los hombres. Así conseguí asistir a la comida. Y ahora les contaré lo que vi, no lo que oí, porque todo fue en maya, un idioma que no entiendo. La ceremonia tuvo lugar en un pueblo llamado San Juan Bautista Zacapchen o Alto Zacapchen, por estar situado en la cresta de un cerro de roca viva. El maestro de la escuela, un joven llamado Mario Flores Barrera, me avisó con anticipación. Lleno de alegría caminé a caballo toda la noche cuando la luna plateaba los árboles e iluminaba el camino.
Llegué al amanecer. Allá arriba estaba el pueblo. Me acerqué a él, llamé a la puerta y en instante el maestro mostró su rostro sonriente y me saludó. Hoy será la fiesta, me dijo con acento de satisfacción. Desayunamos con pan y café, y luego me llevó a la casa del hombre que me recibió con solicitud, pero con desconfianza. ¿Está usted decidido a dejarse sacudir? Me preguntó. El profesor me miró incrédulo de que pudiera aceptar eso. Sí, le respondí. Y en pocos minutos estaba santificado y oliendo a romero y ruda. Salimos los tres y nos sentamos al borde de un pozo, y el brujo respondió a mis preguntas de esta manera. ¿Por qué vas a hacer el alcohol? Para reparar a los dioses. El dueño de la milpa que se va a sembrar tiene un hijo enfermo, señal del disgusto del señor Nooch Tat, gran señor. Entonces me enseñó varias palabras mayas, el nombre de los vientos, etcétera, para que pudiera entender y me llevó a la casa donde estaba el niño enfermo. ¿Quieres verlo? Me dijo. Sí, respondí. En una hamaca yacía el joven acalorado. Los hombres le preguntaban por su salud y él apenas respondía. Su ánimo estaba decaído más que por la fiebre, por el temor de haber sido castigado por el dueño del monte. El hombre sacó de su mochila un bollo de pozole lleno de moho que pasaba de amarillo a verde. Lo mezcló con agua, lo endulzó con miel y se lo dio al enfermo. Las mujeres de la casa durante la noche mojaban el maíz y lo muelen en metates para hacer una bebida refrescante llamada zacaf. Esta se distribuye entre los que van a asistir a la ceremonia. En la ocasión a la que me refiero me dieron una ración, a la que me sentí invitado. Luego marchamos a la ceremonia, o eso digo, donde iba a tener lugar. El dueño de la finca y sus trabajadores estaban ocupados. Algunos estaban abriendo un pozo en la tierra, otros, en grandes calderos, cocinaban maíz, frijoles y tostaban semillas de calabaza, que luego molían para formar una masa de estos tres productos que recogían en bolas. Ya con las bolas en hojas de roble o plátano, se extiende primero la masa de maíz haciendo una tortilla grande y se forma una de pepita de calabaza, luego una de frijol y así sucesivamente hasta tener 9. Estos guajes o panes se envuelven en las mismas hojas. Uno de ellos es más grande que los otros. Mientras esto tiene lugar, en el pozo abierto se ha colocado una gran cantidad de leña, que arde y se calienta casi hasta calcinar algunas piedras grandes. Por otra parte, en ollas también se cuecen grandes pavos y gallinas, y en un caldero se hace el fresco, gachas saladas. En un caldero se pone el caldo de gallina y pavo, destinado a preparar el cocho, caliente. El hombre, con toda parsimonía, toma 2 velas que enciende y, seguido por algunos hombres que lleva sobre tablas los huanes y otros los invitados, llega a la fosa ardiente y dice así: Lakin, ik, xikin, ik, nool, ik, xamán, can. Viento del este, del oeste, del sur y del norte, sean benévolos. Luego hace 1000 contorsiones, salta de un lado a otro de la fosa. Saca las piedras ardientes del fuego con las manos y deja solo unas pocas en el fondo, sobre las que coloca el pan. Las piedras extraídas se colocan en la parte superior y la fosa se cubre con tierra y ramas de roble. El hechicero y su séquito vuelven al lugar primitivo, donde se han colocado una mesa en la que hay una cruz cristiana, 3 velas grandes, 3 medianas y 3 pequeñas. También hay incienso, ruda, albahaca, flores, caramelos y cigarrillos. Se han traído a la mesa pavos y pollos sazonados y cocinados. Debajo de la mesa está el gran caldero de frío, el jugo de las gallinas y los pavos. El hombre parece perder su personalidad de hombre, y en medio de gesticulaciones y contorsiones, conjura los malos vientos y llama a los buenos. Levanta en sus manos las ramas de albahaca y rud, y blandiendo la cruz cristiana ahuyenta a los malos vientos. Como regalo a los buenos, lanza a los 4 vientos jicaradas de miel y balcha. Luego cae en éxtasis, esconde su rostro entre las manos e inmediatamente tomando el incensario, marcha hacia el pozo. Cuando llega al pozo lo levanta al cielo y las manos de muchos hombres descubren el pozo, de donde extraen los guanes. Todos caminan hacia la mesa y el brujo cierra la procesión. El pan más grande es el que se coloca en la mesa aparte. Apenas se desenvuelve, muchas manos arrancan trozos, aún hirviendo, y los depositan en el caldo de pavos y gallinas, donde otras manos lo baten y disuelven. Así se prepara el cochó. Una vez terminado, el hombre reparte el balso en pequeñas jicaritas entre los presentes. Es necesario tomarlo, porque es malo tirarlo o desperdiciarlo. A continuación, el brujo entrega a cada uno de los presentes un cigarro gigante, que debe ser fumado 2 o 3 veces. ¡Ay, canijo! Estos cigarros son recogidos por el brujo en hojas de almendro o de higuera, para que sus manos no los toquen. Los lleva a la mesa y los riega con brebaje.
Inmediatamente se coge todos los niños que han asistido a la ceremonia y se les coloca de rodillas, con las manos cruzadas sobre el pecho. El hombre les da balche dulce, chocó, fresco, caramelos, trozos de pavo, pero todo en la boca. Una vez terminada la comida, se lleva a los niños y con una jícara grande, una buena porción de todo lo que hay, lo mejor, un gran trozo de pan y los cigarros, todo lo cual es tomado por los hombres, ya que es una ofrenda destinada al Nooch Tat, padre o dueño de la montaña. El brujo llega a la fosa y en el centro esta coloca la jícara grande y todo lo demás. A una señal de los hombres, la fosa se cubre de tierra y no queda casi ningún rastro de ella. Se cree que durante la noche el dueño del bosque tiene allí su banquete, y que sus hijos, los aluches, le hacen compañía y fuman sus cigarros en círculo. Cuando los hombres regresan al lugar de la comida, todo se transforma en un festín. Lo que queda se reparte. Se da al dueño de la milpa, a sus hijos y trabajadores, de todo lo que hay, y luego a los visitantes. Esta ya es la comida terrenal. Todos comen, todos beben. Los hombres se acercan a mí con una pata de pavo en la mano y me dicen, no comas. Y me traen un trozo de pata de pavo. Estaba sentado en una hamaca suspendida en medio de dos árboles, especialmente para mí, frente a la mesa de la ceremonia. Era tal mi proximidad a la mesa que estaba materialmente bañado en miel y balche, pues fui salpicado por los hombres cuando lanzaron esos líquidos al aire. La ceremonia ha terminado, me dijo el hombre. El enfermo está curado. Entre los comensales vi a Pedro, que comía y reía con gran placer. Pedro, dijo el hombre, ven aquí, pues quería mostrarme su poder. El muchacho obedeció la orden. Ya no estaba cachondo, había recuperado la salud. En ese momento me puse de acuerdo con los hombres y el enfermo. Estaba curado. Había que reconocerlo. Pero entonces pensé que aquel hombre astuto se aprovechaba de la ignorancia y de la fe de los descendientes de los Xius y Cocomes. Me retiré pensativo. Soy de los que creen que la mayoría de los indígenas mayas no padecen ciertas enfermedades gracias a que ingieren con frecuencia las dosis de penicilina que se encuentran en el moho del pozole, que siempre comen con sal en sus milpas. ¿Se curó el niño por el favor de los dioses o por la acción de la medicina que le dieron los hombres del pozole? Tal vez ni el brujo lo sepa. Eso es lo que pensé después de la ceremonia peregrina que me dejó la impresión de un sueño fantástico. La Casa del Trueno. Leyenda totonaca. Dicen los antiguos que entre Totomoxtle y Coatzintlali había una caverna en cuyo interior los antiguos sacerdotes habían construido un templo dedicado al dios del trueno, de la lluvia y de las aguas de los ríos. Eran tiempos en los que aún no habían llegado los hispanos y las razas portentosas, hoy conocidas como totonacas, que poblaban el lugar de Veracruz que luego se llamó Totonacán. Y siete sacerdotes se reunían cada vez que había que cultivar la tierra y sembrar las semillas y cosechar los frutos. 7 veces invocaban a las deidades de aquellos tiempos y gritaban y entonaban cánticos a los cuatro vientos o a los cuatro puntos cardinales. Porque según los relatos esotéricos de aquellos sacerdotes, 4 por 7 eran 28, y 28 días componen el ciclo lunar. Las viejas crónicas, convertidas en asombrosas leyendas, siguen diciendo que aquellos viejos sacerdotes hicieron sonar el gran tambor del trueno y arrastraron pieles secas de animales por toda la caverna y lanzaron flechas de fuego al cielo. Y poco después, furiosos truenos atravesaron el cielo y los relámpagos cegaron a los animales de la selva y a las especies acuáticas que vivían en los ríos. Llovía a cántaros y la tormenta reciaba sobre la cueva durante muchos días y noches, y había momentos en el que Huitilzalac y el río de las mariposas, el Papaloapa, se desbordaba, cubriendo las orillas de agua y cieno y provocando inmensos desastres. Y cuanto más arrastraban los cueros, mayor era el ruido producido por los torrentes y cuanto más se batía el gran tambor ceremonial, mayor era el ruido de los truenos. Más relámpagos significaban el mayor número de flechas incendiarias. Pasaron siglos, y un día llegaron al lugar grupos de personas vestidas de manera singular, trayendo consigo otras costumbres, otras leyendas y otras religiones. Decían que venían de otras tierras más allá del gran mar de turquesa. Y los hombres, las mujeres y los niños tenían la característica de sonreír siempre como si fueran los seres más felices de la tierra. Y, tal vez, esa alegría se debía a que después de haber sufrido 1000 penurias en las aguas turbulentas de un mar en convulsión, por fin habían llegado a las costas tropicales, donde había de todo, frutas y caza, agua y buen clima. Se asentaron en ese lugar al que llamaron en su lengua Totonacán, y ellos mismos se llamaron Totonacos. Pero los 7 sacerdotes de la Cueva del Trueno no estaban contentos con la invasión de los extranjeros, que traían una gran cultura, y fueron a la cueva a producir truenos, rayos, relámpagos y aguaceros torrenciales para asustarlos.
En los antiguos registros que los milenios han borrado, se dice que llovió mucho y durante varios días y noches, hasta que alguien se dio cuenta de que estas tormentas eran causadas por los 7 hechiceros, los 7 sacerdotes de la cueva del trueno. No siendo amigos de la violencia, los totonacas los embarcaron en una pequeña nave y proveyéndolos de víveres y agua, los arrojaron al mar turquesa donde se perdieron para siempre. Pero ahora era necesario dominar a esos dioses del trueno y de la lluvia, para evitar el desastre de los recién asentados totonacas, y para ello se reunieron los sabios, los sacerdotes y las personas principales, y decidieron que nada se podía hacer contra esas fuerzas que hoy llamamos simplemente naturales, y que lo mejor sería adorarlas. Adorar a esos dioses y rogarles que fueran magnánimos con esas personas que acaban de escapar de un monstruoso desastre. Y en ese mismo lugar donde estaba el templo y la caverna, y se ejercía el culto al dios del trueno, los tonacos o sonrientes levantaban el asombroso templo del Tajín, que en su propia lengua significa lugar de tormenta. Y no solo rendían culto al dios del trueno, sino que le rezaban durante 365 días, como el número de nichos de este asombroso monumento, invocando el buen tiempo en una determinada época del año y la lluvia, cuando es necesario para abonar las cosechas. Hoy en día, este maravilloso templo conocido en todo el mundo como la pirámide o templo del Tajín se erige donde, curiosamente, parecen generarse tormentas, truenos y lluvias torrenciales. Así nació la pirámide de Tajín, erigida con veneración y respeto al dios del trueno, adorado por aquellos pueblos que vivieron mucho antes de la llegada de los extranjeros, mucho antes de la llegada de los totonacos, cuando el mundo parecía comenzar a existir. Bueno, y con el Dios del Trueno terminamos el episodio número 46 de Historias y Cuentos. Espero que les haya gustado la historia. Nos vemos en el siguiente episodio. Recuerden que nos pueden encontrar en YouTube, Amazon y Spotify como Historias y Cuentos narrados por Moon. Ahí está el podcast completo. Y si quieren saber cuándo subimos episodios, nos pueden seguir en TikTok e Instagram como East y Cuen Moon66. Ahí subiremos videos, fragmentos donde decimos: vean, ya hay episodio, pueden ir a verlo, dejamos el link, por si no nos han encontrado. Muchas gracias de antemano por habernos escuchado, nos vemos para la siguiente ocasión. Que pasen un excelente día.